Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a seguir con esta serie de videos de estrategias de integración y vamos a ver en esta lección una estrategia para integrales trigonométricas. Soy un servidor, Hugo Torres. Bien, integrales trigonométricas. Quiero empezar con este ejemplo que ya hemos trabajado antes. De hecho, ese ejemplo lo hemos trabajado en dos videos anteriores, tanto por sustitución como integración por partes. Esta vez lo vamos a volver a hacer otra vez por sustitución, ¿ok? Entonces, bueno, ya debería resultarles bastante evidente la estrategia a seguir. Si yo escojo como u el seno de x, bueno, lo diferencio para obtener el diferencial. Ahí está seleccionado el seno de x. Y mi diferencial de u sería coseno de x por el diferencial de x. También esa parte ya la tienen que tener muy dominada. Entonces, bueno, tengo la u ahí, seno de x, y mi diferencial está completo. Toda esa parte coseno de x es diferencial de u. Hago la sustitución y me queda la integral de u por el diferencial de u, lo cual ya puedo integrar muy fácil. Sería u al cuadrado sobre 2 más c. Y bueno, me regreso a términos de x, recordando que escogí como u el seno de x, y bueno, pues me queda que eso es igual al seno cuadrado de x entre 2 más c. ¡Tarán! Fácil, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo más. Ahora tengo la integral del seno al cuadrado de x por el coseno de x diferencial de x. Voy a seguir la estrategia exactamente igual que en el caso anterior. Voy a seleccionar como u el seno de x. Mi diferencial de u va a ser coseno de x por diferencial de x. Entonces, bueno, ahí tengo la u. Y todo eso, coseno de x diferencial de x, está completito. Es el diferencial de u. Hago la sustitución y voy a tener la integral de u al cuadrado por diferencial de u, lo cual puedo integrar muy fácil. Eso se resuelve como u al cubo sobre 3 más c. Me regreso a términos de x, recordando que escogí como u el seno de x, y bueno, pues tengo seno al cubo de x entre 3 más c. Vamos a hacer un ejemplo más. Tengo la integral de seno al cubo de x por el coseno de x diferencial de x. Y bueno, creo que ya les debe de resultar muy evidente qué estrategia seguir. Exactamente lo que hicimos en los anteriores dos. Selecciono como u el seno de x. Mi diferencial de u va a ser coseno de x por diferencial de x. Y bueno, pues ahí tengo la u. Y todo esto, coseno de x diferencial de x, es mi diferencial de u, que está completito. Hago la sustitución y me queda integral de u al cubo por el diferencial de u. Lo integro, fácil, directo y sin escalas, como u a la cuarta potencia entre 4 más c. Regreso a términos de x, recordando que escogí como u seno de x, y me queda seno a la cuarta potencia de x entre 4 más c. ¡Tarán! Fácil. Ahora quiero que observen, bueno, dejé ahí los tres ejercicios y quiero que observen una cosa. Esta parte, coseno de x diferencial de x, es un diferencial de seno. O sea, cuando nosotros tomamos seno como u y lo diferenciamos, obtenemos coseno de x diferencial de x. Por eso hago la sustitución de esta manera. En este caso me queda u diferencial de u. Lo integro como sabemos, u al cuadrado sobre 2 más c. Y me regreso a términos de x, recordando que la u fue seno de x y tengo seno cuadrado de x sobre 2 más c. En el segundo ejemplo también tengo esa parte de ahí, ese coseno de x diferencial de x, que es un diferencial de seno. Entonces hago la sustitución de esta manera, donde tengo u al cuadrado por el diferencial de u, lo integro, regreso a términos de x y tengo seno al cubo de x entre 3 más c. Obsérvenlo. Ya lo hicimos en la diapositiva anterior, o sea, nomás estamos redondeando, ¿no? Y en el último ejemplo, pues también es exactamente la misma situación. Ese coseno de x diferencial de x es un diferencial de seno. Entonces, al escoger u como seno de x, pues hago la sustitución, me queda u al cubo diferencial de u, lo cual integro muy fácil, regreso a términos de x y me queda seno a la cuarta potencia de x entre 4 más c.
Entonces, bueno, finalmente, si entendemos y podemos identificar esos factores como diferenciales, puedo integrarlos como potencias de seno, en este caso. Obsérvenlo, observen un momento y verán. Bien, continuemos. Vamos a hacer ahora este ejemplo. Tengo la integral de la tangente de x por la secante cuadrada de x por el diferencial de x. Y también lo vamos a resolver por sustitución. Entonces, bueno, aquí también ya debería resultarles bastante evidente por dónde hay que escoger para sustituir. Voy a escoger como u tangente de x. Cuando calculo el diferencial de u, tengo secante cuadrada de x por el diferencial de x, que está ahí completito. Entonces, tengo esa tangente de x que es la u, y tengo secante cuadrada de x diferencial de x, que es mi diferencial de u, que es el que comentaba que estaba completito. Hago la sustitución y tengo integral de u por el diferencial de u, lo cual integro muy fácil, u cuadrada sobre 2 más c, regreso a términos de x, recordando que u es la tangente de x, y bueno, pues tengo tangente cuadrada de x entre 2 más c. ¡Tarán! Vamos a hacer este otro ejemplo. Aquí tengo tangente al cuadrado de x por la secante cuadrada de x por el diferencial de x. ¿Sí? Vamos a integrar eso. La estrategia es la misma. Selecciono como u la tangente de x. Mi diferencial de u va a ser la secante cuadrada de x por el diferencial de x. Entonces tengo ahí lo que escogí como u. Y todo esto, secante cuadrada de x de x, es mi diferencial de u, que está completito. Hago la sustitución y me queda la integral de u al cuadrado por el diferencial de u, lo cual integro muy fácil, u al cubo sobre 3 más c. Regreso a términos de x, recordando que escogí como u la tangente de x, y tengo tangente al cubo de x entre 3 más c. ¡Tarán! El que sigue. La integral de la tangente al cubo de x por la secante cuadrada de x diferencial de x. Misma estrategia. Escojo como u la tangente de x. Mi diferencial de u va a ser igual a la secante cuadrada de x diferencial de x. Entonces tengo ahí lo que escogí como u. Y todo lo demás, secante cuadrada de x diferencial de x, es mi diferencial de u que está completito. Hago la sustitución, tengo la integral de u al cubo por el diferencial de u, lo cual integro muy fácil, u a la cuarta potencia entre 4 más c. Regreso a términos de x, recordando que la u es tangente de x, y tengo tangente a la 4 de x entre 4 más c. ¡Tarán! Yo espero que todas estas sustituciones ya les resulten muy evidentes. Les voy a dejar también ahí abajo la liga a mi video de integración por sustitución para que lo recuerden si les hace falta, ¿vale? Continuamos. Otra vez, dejo ahí los tres ejercicios para que lo redondeemos, lo entendamos bien. Esos factores, secante cuadrada de x diferencial de x, es un diferencial de tangente. O sea, al momento que yo escojo como u la tangente y calculo su diferencial, obtengo esa secante cuadrada de x diferencial de x. Entonces, puedo hacer la sustitución de esta manera, como u por el diferencial de u, lo integro como u al cuadrado sobre 2 más c, regreso a términos de x y bueno, pues tengo tangente al cuadrado de x sobre 2 más c. En el segundo caso también ahí tengo ese secante cuadrada de x diferencial de x, que es precisamente un diferencial de tangente. Entonces escojo como u la tangente, hago la sustitución de esta manera, la integro fácilmente, regreso a términos de x y tengo tangente al cubo de x sobre 3 más c. En el último también tengo ahí el diferencial de tangente, hago la sustitución de esta manera, lo integro, regreso a términos de x y tengo tangente a la 4 de x entre 4 más c. Entonces, igual que cuando hicimos con seno, ¿no? Con seno y coseno. Si yo identifico bien ese diferencial completito, pues lo puedo integrar como potencias de tangente. Vamos a hacer secante de x por tangente de x, diferencial de x. A ver, y antes de que se rompan la cabeza pensando, esa es una integral que ya debemos hacer directita, ¿sí? Porque eso se integra de esta manera y punto.
Eso es secante de x más c. ¡Tarán! Sin mayor complicación. ¿Sí? Vamos a hacer este otro. Secante cuadrada de x por la tangente de x por el diferencial de x. Y este sí lo vamos a resolver por sustitución. Alguien podría decirme, oye, ese ya lo hicimos en la diapositiva anterior. Sí, pero lo hice con un enfoque de tangente. Quiero darles otro enfoque, ¿sí? O sea, no nos limitemos. Bueno, aquí lo que voy a hacer es antes que otra cosa, separar esa secante cuadrada en dos factores secante. Entonces voy a tener así, la integral de la secante de x por la secante de x por la tangente de x por el diferencial de x. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice de esta manera? Porque así puedo escoger como u la secante. Al calcular el diferencial de u voy a tener secante de x por tangente de x diferencial de x. Y bueno, observamos, ¿no? Esa es la secante que escogí como u. Y todo lo demás, secante de x, tangente de x, diferencial de x, es mi diferencial de u. Hago la sustitución, tengo u diferencial de u, lo integro fácil, regreso a términos de x, recordando que u es la secante de x, y tengo secante cuadrada de x entre 2 más c. También se puede. Oye, en el otro dio diferente, no pasa nada. Recuerden que, y bueno, eso ya lo podremos hablar a lo mejor en otro video. Aquí lo estoy trabajando con integrales indefinidas, ¿sí? Y recuerden que la integración y la derivación son operaciones contrarias, entonces finalmente puede haber diferentes funciones que al derivarlas me den una misma función. Ya si lo pienso como áreas, tendría que evaluarlo en sus límites de integración y créanme que aunque sean funciones diferentes, el resultado numérico del área es el mismo. Después, yo creo que después haré un video con esa explicación más al detalle. Bueno, continuamos. Faltó el marquito, ya ahora sí está completo. Ese ejemplo, tengo la integral de la secante al cubo de x por la tangente de x por el diferencial de x. Misma estrategia, voy a separar esa secante al cubo en factores y lo voy a dejar como la secante cuadrada de x por la secante de x por la tangente de x diferencial de x. ¿Por qué? Pues para poder hacer la selección de u como hice en el caso anterior. Yo escojo como u secante de x, mi diferencial de u es secante de x, tangente de x, diferencial de x. Bueno, pues ahí tengo la u. Y todo eso, secante de x, tangente de x, diferencial de x, es mi diferencial de u. Hago mi sustitución, me queda la integral de u al cuadrado por el diferencial de u, lo cual integro fácil, u al cubo sobre 3 más c. Regreso a términos de x, recordando que u es la secante de x. Y tengo la secante al cubo de x entre 3 más c. ¡Tarán! Siguiente, tengo la secante a la 4, a la cuarta potencia, de x por la tangente de x diferencial de x. Igual, factorizo esa secante a la cuarta potencia y la escribo como secante al cubo por secante por tangente por diferencial de x. Y bueno, otra vez, escojo como u la secante de x, mi diferencial de u va a ser la secante de x tangente de x diferencial de x. Tengo ahí la u y todo esto es mi diferencial de u. Hago la sustitución, tengo u al cubo por el diferencial de u, la integral de u al cubo por el diferencial de u. Eso lo resuelvo como u a la cuarta potencia entre 4 más c. Regreso a términos de x, recordando que u es la secante de x. Y tengo secante a la 4 de x entre 4 más c. ¡Tarán! ¿Hasta ahí vamos bien? Espero que sí. Les voy a sugerir que en este video lo pausen en varias ocasiones, ¿sí? Entonces aquí, redondeando. Ahí esa secante de x, tangente de x, diferencial de x, finalmente es un diferencial de secante. Por eso al integrarlo, pues obtengo la secante de x, ¿no? Más c en este caso, que es la integral directita que ya debemos de conocer. En el segundo caso, al hacer la factorización de la secante cuadrada, tengo ahí un diferencial de secante, que me permite hacer la sustitución de esta manera, integrar, regresar a términos de x y obtener ese resultado, secante cuadrada entre 2 más c. En el tercer ejemplo también, si yo lo factorizo de esta manera, obtengo ahí un diferencial de secante, que me permite hacer esta sustitución, integrar fácil y al regresar obtener secante al cubo entre 3 más c. Y en el último pues también, ¿no? Digo, la estrategia es la misma.
Obtengo ahí un diferencial de secante. Hago la sustitución de esta manera, lo integro. Y bueno, al regresar a x tengo secante a la cuarta potencia de x entre 4 más c. Bien, vamos a hacer este ejercicio. Una aclaración que quiero hacer, y por eso les decía hace un momento que les sugiero que pausen el video en varios momentos. Me quiero enfocar más en la aplicación de la estrategia más que en la operatoria, ¿sí? O sea, una vez que apliquemos la estrategia y hagamos las sustituciones pertinentes, etcétera, la resolución o el terminar de resolver el ejercicio, pues es nada más arrastrar el lápiz, ¿no? Entonces, bueno, yo confío en que ya lo sepamos hacer bien. Ok, aquí fíjense lo que voy a hacer. Primero voy a descomponer en factores. Y lo voy a descomponer de esta manera. O sea, ese coseno al cubo que tenía originalmente lo voy a factorizar, lo voy a escribir como coseno al cuadrado por coseno, por diferencial de x, ¿no? Al final. Después, voy a echar mano de esta identidad trigonométrica pitagórica, que ya la debemos conocer muy bien. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Si despejo para coseno cuadrado, tengo que el coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. ¿Sí? El seno cuadrado pasó restando del lado derecho. Entonces, observen el ejercicio. Voy a sustituir ese coseno cuadrado de x por 1 menos seno cuadrado de x que obtuve de la identidad. Al hacer la sustitución me queda así. La integral de 1 menos seno al cuadrado de x por el coseno de x diferencial de x. Y ahora sí, voy a usar una estrategia de sustitución simple como lo hicimos en las primeras diapositivas. ¿Sí? Lo resuelvo por sustitución. Si escojo como u el seno de x, mi diferencial de u va a ser coseno de x diferencial de x. Entonces tengo ahí ese seno va a ser la u, y todo este coseno de x va a ser mi diferencial de u. Hago la sustitución y voy a tener así. Obsérvenlo bien y verán. La integral de 1 menos u al cuadrado por el diferencial de u. Y eso ya lo puedo integrar directito, ¿sí? Como un polinomio. Me queda así. O sea, la integral de 1 es u y la integral de u al cuadrado es, bueno, en este caso con el signo menos u al cubo sobre 3 más c. Me hace falta regresar a términos de x. Recordando que escogí como u seno de x, entonces me va a quedar seno de x menos seno de x al cubo entre 3 más c. ¡Tarán! ¿Estamos? Bien. A ver, observemos este ejercicio. Tengo seno a la quinta potencia de x por el coseno al cuadrado de x por el diferencial de x. Fíjense muy bien, o sea, con la práctica les va a ir resultando cada vez más evidente. Son varios ejemplos para que vean cómo aplico la estrategia. Descompongo en factores el seno a la quinta potencia. Me conviene dejarlo en potencias pares, aunque bueno, no me gusta hacer ese tipo de comentarios, más bien prefiero que se enfrenten y que ustedes lo desmenucen, pero bueno. Entonces lo factorizo de esa manera para tener seno a la 4 por seno por el coseno cuadrado de x diferencial de x. Ese seno a la cuarta potencia lo voy a también escribir de esta forma, como seno al cuadrado al cuadrado. O sea, finalmente cuando tengo potencias de potencias los exponentes se multiplican. Y bueno, pues si yo tengo aquí seno al cuadrado, finalmente 2 por 2 es 4, ¿no? Y es seno a la 4. Ahora, ¿por qué lo hice así? Para poder echar mano de la identidad trigonométrica, de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Si esta vez despejo para seno cuadrado, tengo que seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado. Entonces, si vuelvo a mi ejercicio, voy a poder cambiar esto de aquí, ese seno cuadrado de x, por 1 menos coseno cuadrado de x que obtuve de la identidad. Sustituyo y me queda la integral de 1 menos coseno cuadrado de x, todo eso al cuadrado, por el seno de x por el coseno al cuadrado de x diferencial de x. De repente hay ejercicios que se ponen muy largos, entonces para que tengan paciencia. Voy a desarrollar ese binomio al cuadrado que me salió por ahí. Bueno, antes,
disculpen, pero anteriormente invertí los factores, nada más los cambié de lugar, ¿no? El factor seno de x y el factor coseno cuadrado de x, nada más los cambié de lugar. Digo, son conmutativos, están multiplicando, el orden de los factores no altera el producto, no pasa nada. Obsérvenlo bien y sigue siendo lo mismo. Ahora sí, voy a desarrollar ese cuadradito, ese binomio al cuadrado. Me queda así. O sea, cuadrado del primero, 1 al cuadrado es 1, más o menos, en este caso será menos, doble del primero por el segundo, 2 por 1 son 2, por el coseno cuadrado, pues tengo 2 coseno cuadrado aquí. Y luego cuadrado del segundo, pues me va a quedar coseno a la cuarta potencia de x, por lo que tenía afuera, que es coseno cuadrado de x por el seno de x diferencial de x. Voy a multiplicar lo que está en paréntesis por el coseno cuadrado que está afuera. Lo voy a escribir arriba. Entonces tengo 1 por coseno cuadrado, 2 coseno cuadrado por coseno cuadrado, tengo 2 coseno a la cuarta potencia. Y coseno a la cuarta potencia por coseno al cuadrado, tengo coseno a la 6, ¿ok? Y ya, afuera del paréntesis nada más me quedó el seno de x diferencial de x, que ya les debe de sonar porque lo busqué de esta manera. Porque aquí ya lo puedo resolver por sustitución. Sustitución simple. Si escojo como u el coseno de x, mi diferencial de u va a ser menos seno de x diferencial de x. Ya se parece, ¿no? Ya aparece por ahí seno de x de x. ¿Qué me sobra o qué me falta? El signo menos. Entonces, bueno, como yo suelo trabajarlo, pues bueno, multiplico toda la expresión por menos, tengo esa situación. Menos diferencial de u es igual a seno de x diferencial de x. Y puedo hacer la sustitución. O sea, todos esos cosenos van a ser u. Y este seno de x diferencial de x va a ser menos de u. Sustituyo y me va a quedar así. A ver, observenlo y verán. U al cuadrado menos 2u a la 4 más u a la 6 por menos de u. Este signo menos no me gusta ahí, lo voy a sacar de la integral. Entonces tengo menos la integral de u al cuadrado menos 2u a la 4 más u a la 6 por el diferencial de u. Y ese ya lo puedo integrar directito y fácil, ¿no? Como un polinomio, tal cual. Eso sería, bueno, y aplicando también ya el menos que tenía por ahí afuera de la integral. Entonces me queda menos u a la 3 entre 3, más u a la 5 entre 5, perdón, más 2u a la 5 entre 5, menos u a la 7 entre 7, más c. No he terminado, necesito regresar a términos de x, recordando que había escogido como u el coseno de x, ¿no? Entonces me va a quedar menos coseno al cubo de x entre 3, más 2 veces el coseno a la quinta potencia de x entre 5, más el coseno de x a la séptima potencia entre 7, más c. ¡Tarán! O sea, fíjense toda la maniobra que hice para poderlo dejar o sea, dejar el diferencial de coseno completito y poderlo integrar como potencias de coseno. ¿Sí? A ver, obsérvenlo y verán. Bueno, vamos al ejemplo que sigue. Aquí, seno cuadrado, la integral de seno cuadrado de x por el diferencial de x. Pues alguien podría decirme bien fácil, ¿no? Ya así, pues vamos echando mano desde un principio de la identidad trigonométrica pitagórica. Entonces de ahí despejo para el seno cuadrado, tengo 1 menos coseno cuadrado y vamos a cambiar ese seno cuadrado de x por 1 menos coseno al cuadrado de x. Entonces nos va a quedar la integral de 1 menos el coseno al cuadrado de x por el diferencial de x. Bueno, y de ahí que, ¿cómo seguimos? No tengo por ahí nada que me indique un diferencial de coseno. Finalmente, en realidad, llegué a una expresión pues, prácticamente igual de complicada que la original. Si acaso hasta un poquito más complicada. Entonces, por ahí no va. Ahora aquí, yo también los quiero invitar a que recuerden o que investiguen más identidades trigonométricas, porque podemos echar mano de muchísimas, de las que queramos y las que sean pertinentes. En este caso vamos a echar mano de esta identidad. Tengo una identidad trigonométrica que dice seno al cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno de 2x entre 2. Entonces ahora sí, en mi ejercicio, ese seno cuadrado de x lo voy a cambiar por 1 menos coseno de 2x entre 2, que es el que se obtiene de la identidad. Me queda así, la integral de 1 menos el coseno de 2 veces x entre 2 por el diferencial de x. Voy a sacar el 1 medio, entonces me queda 1 medio
por la integral de 1 menos coseno de 2x por diferencial de x. Y bueno, pues eso en este caso se puede integrar muy fácil, ¿no? También este tipo de ejercicios ya los practicamos mucho cuando vimos sustitución, entonces se puede resolver directamente, ¿no? Entonces tengo el 1/2 ahí, la integral de 1 pues es x, y la integral de menos coseno de 2x pues es menos seno de 2x sobre 2, más c, ¿no? Al final. Si multiplico el medio, pues tengo x entre 2 menos seno de 2x entre 4, pues más c. Digo, finalmente al multiplicar la c que no conozco por un medio, pues va a seguir siendo un número que no conozco. Lo sigo dejando indicado como c, no pasa nada. A ver, aquí. Seno a la cuarta potencia de x por el diferencial de x. Vamos a hacer en principio esta estrategia, ¿no? Ya la habíamos hecho hace unas diapositivas en otro ejercicio. Entonces, ese seno a la cuarta potencia lo voy a reescribir como seno al cuadrado, ¿sí? Y aquí sí voy a echar mano de esta identidad que acabamos de usar en la diapositiva anterior también. Entonces, ese seno cuadrado de x lo voy a cambiar por 1 menos coseno de 2x entre 2. Voy a tener así, la integral de 1 menos coseno de 2x entre 2, todo eso al cuadrado por el diferencial de x. Desarrollo ese cuadrado, entonces, bueno, va a ser cuadrado del numerador y cuadrado del denominador, ¿ok? En el denominador no hay problema, o sea, el cuadrado de 2 pues es 4. Y aquí, bueno, es un binomio, ¿no? Entonces tengo cuadrado del primero, 1. Doble del primero por el segundo, pues ahí está, tengo menos 2 coseno de 2x. Cuadrado del segundo, coseno al cuadrado de 2x. Saco el cuarto y me queda un cuarto por la integral de lo que tenía en el numerador únicamente, ¿no? Entonces tengo 1 menos 2 por coseno de 2x más coseno cuadrado de 2x por diferencial de x. Lo reescribo arriba, de hecho ahí no hice nada, solo lo escribí arriba para tener más espacio. Y bueno, aquí vamos a usar ahora esta identidad para quitarnos el problema de ese coseno cuadrado. Entonces tengo una identidad que me dice coseno al cuadrado de x es igual a 1 más el coseno de 2x entre 2. El problema es que como ustedes ven aquí en el ejercicio, o sea, aquí no es x, es 2x, es el doble. Entonces voy a tener que tomarlo en cuenta aquí. Entonces yo tendría ahí, o sea, si te fijas aquí estaba en x y se fue aquí al doble, a 2x. Entonces si aquí tengo 2x, se irá al doble de 2x, lo cual será 4x. Entonces tengo que el coseno al cuadrado de 2x es igual a 1 más el coseno de 4x entre 2. Ahora sí, entonces cambio eso que acabo de circular en rojo, lo cambio por 1 más coseno de 4x entre 2. Me va a quedar así. Un cuarto fuera de la integral, un cuarto por la integral de 1 menos 2 veces el coseno de 2x más 1 menos el coseno de 4x entre 2, ¿ok? Bueno, lo puedo hacer, insisto, ya la manera como lo continúen, pues ya depende del gusto de cada quien, ¿no? O sea, me apura más que vean cómo voy aplicando toda la estrategia que la operatoria que voy haciendo. Pero bueno, en fin, aquí que hice, pues ese 2 del denominador, pues lo escribí como denominador del 1 y del coseno de 4x. Y voy a sumar ahí semejantes. O sea, puedo sumar ese 1 con el 1/2. Entonces tengo así, voy a tener un cuarto por la integral, 1 más 1/2 son 3/2, menos 2 veces el coseno de 2x menos el coseno de 4x sobre 2 por el diferencial de x. Y esto pues ya lo podemos integrar muy fácil, ¿no? Entonces tengo ahí un cuarto, que es el cuarto que estaba fuera de la integral, al integrar 3/2 obtengo 3/2 de x, al integrar menos 2 coseno de 2x obtengo menos 2 seno de 2x entre 2, y al integrar menos coseno de 4x sobre 2 voy a tener menos seno de 4x entre 2 y el 4, ¿sí? El 4 del argumento de la integración esta, más una constante de integración c. Bueno, ahí haciendo las simplificaciones pertinentes y multiplicando el cuarto que está afuera, al final de la historia voy a obtener así, ¿sí? Voy a obtener 3 octavos de x menos el seno de 2x entre 4 menos el seno de 4x entre 32 más c. ¿Ok? Va, siguiente. Ok, la integral de la tangente a la 6
de x por la secante a la 4 de x diferencial de x. Voy a separarlo de esta manera, ¿sí? O sea, esa secante a la cuarta potencia la separé en dos factores secante al cuadrado cada uno. Entonces tengo tangente a la 6 por secante cuadrada por diferencial de x. Y voy a echar mano de esta otra identidad que también la tenemos que conocer, la tenemos que tener muy presente. La secante al cuadrado de x es igual a 1 más la tangente cuadrada de x. Entonces voy a tomar uno de los factores secante cuadrada y lo voy a cambiar por 1 más tangente cuadrada que obtuve de la identidad. Voy a tener así, la integral de la tangente a la sexta potencia por 1 más la tangente cuadrada por la secante cuadrada de x diferencial de x. Ahí me faltó una x en la tangente, pero pues, una disculpa, no pasa nada. Voy a multiplicar la tangente a la 6 que está allá afuera por lo que tengo en el paréntesis. Entonces voy a tener así. Tangente a la 6 por 1, pues tangente a la 6. Y tangente a la 6 por tangente cuadrada, tengo tangente a la 8 de x. Por secante cuadrada de x diferencial de x. Y ahí ya les debe de saltar mucho a la vista. Insisto, con la práctica irá siendo más fácil. Pero entonces ahí ya puedo hacer una sustitución simple. Lo resuelvo por sustitución. Selecciono como u la tangente de x. Mi diferencial de u va a ser secante cuadrada de x diferencial de x. Entonces esas tangentes van a ser u's. Y esta secante cuadrada de x diferencial de x va a ser de u. Hago la sustitución y voy a tener la integral de u a la sexta más u a la octava potencia por el diferencial de u. Eso ya lo integro como un polinomio facilito. Y voy a tener u a la 7 entre 7 más u a la 9 entre 9 más c. Regreso a términos de x recordando que escogí como u la tangente de x. Y voy a tener la tangente de x a la séptima potencia entre 7 más la tangente de x a la novena potencia entre 9 más c. ¡Tarán! Ahí está. A ver este ejercicio. Tangente de teta a la quinta potencia por secante de teta a la séptima potencia por el diferencial de teta. La integral de todo esto, ¿no? Estamos integrando. Bueno. A ver, vamos a ver. Voy a separar esa secante a la séptima potencia en dos factores. Una secante a la quinta potencia y una secante al cuadrado. A ver, insisto, hay muchas maneras de abordarlo y hay algunos casos que se pueden abordar de diferentes maneras. Ya salieron un par aquí ahorita, ¿no? O sea, porque a lo mejor, pues alguien podría decirme, ¿sabes qué? Pues vamos echando mano de la identidad de esta y vamos cambiando esta secante cuadrada, ¿no? O sea, la cambiamos por 1 más la tangente cuadrada de x. Pero bueno, luego, ¿qué voy a hacer con esa secante a la quinta? O sea, por ahí, bueno, al menos así, tal cual, por aquí no es. ¿Sí? Bien, vamos a hacerlo de esta manera. A cada factor, tanto a la tangente a la quinta como a la secante a la séptima, les voy a factorizar un factor de cada uno. Entonces voy a tener tangente a la 4 por secante a la 6 por secante por tangente. ¿Sí? O sea, finalmente, si hiciera yo la multiplicación ahí de los comunes, pues obtengo lo del ejercicio original. ¿Por qué lo hice de esta manera? Porque ahí ya tengo un diferencial de secante. Entonces ya voy a tratar de dejar todo lo demás en términos de secante. Voy a hacer esa estrategia que ya habíamos hecho en otra ocasión. La tangente a la cuarta potencia la voy a escribir como tangente al cuadrado nuevamente. Y ahora sí, voy a echar mano de esta identidad. Tangente cuadrada es igual a secante cuadrada menos 1. Entonces voy a cambiar esa tangente cuadrada por secante cuadrada menos 1. Me va a quedar así. Secante cuadrada de teta menos 1. Todo eso al cuadrado por la secante de teta a la sexta potencia por la secante de teta por la tangente de teta por el diferencial de teta. Y fíjense que sigo teniendo ahí el diferencial que estoy buscando, que estoy cuidando. ¿Ok? Bueno, voy a multiplicar todo lo del paréntesis por el factor secante a la sexta que tengo afuera. Entonces tengo secante a la décima potencia de teta menos 2 veces secante a la 8 potencia de teta más la secante sexta de teta por la secante de teta tangente de teta diferencial de teta. Bueno, lo reescribo acá arriba para tener un poquito de más espacio. Y bueno, pues ahora sí,
lo resolvemos integrando por sustitución. Aquí ya debe de ser muy evidente, ¿no? Vamos a escoger como u la secante de teta. Y mi diferencial de u sería secante de teta, tangente de teta, diferencial de teta. Todas esas secantes van a ser u. Y esto de aquí, secante de teta, tangente de teta, diferencial de teta, va a ser mi diferencial de u. Hago la sustitución y voy a tener la integral de u a la 10 menos 2u a la 8 más u a la 6 por el diferencial de u. Lo cual ya integro fácil y sencillo como un polinomio. Eso lo integro de esta manera. Entonces tengo u a la 11 potencia entre 11 menos 2 por u a la 9 potencia entre 9 más u a la séptima potencia entre 7 más c. Y bueno, pues para terminar regreso a términos de x, recordando que escogí como u la secante de teta. Bueno, términos de teta, disculpen. Entonces tendría secante a la 11 de teta entre 11 menos 2 por la secante a la 9 de teta entre 9 más la secante de teta a la séptima potencia entre 7 más c. ¿Ok? A ver, se los dejo ahí tantito para que lo observen. Vamos a hacer esa integral. Ya la habíamos, creo, trabajado alguna vez. Vamos a volverla a hacer porque vamos a incluirla, digamos, en nuestro formulario de integrales. Entonces tengo la integral de la tangente de x por el diferencial de x. Vamos a recordar que la tangente de x la puedo representar como seno de x entre coseno de x. Entonces la voy a sustituir. Esa tangente de x la voy a sustituir por seno de x entre coseno de x. Y voy a tener, haciendo ese cambio, que es la integral del seno de x entre el coseno de x por el diferencial de x. Bueno, voy a poner el diferencial de x arriba en el numerador junto con el factor seno, no pasa nada. Y hago mi sustitución. Escojo como u el coseno de x y mi diferencial de u va a ser menos seno de x por el diferencial de x, que me hizo falta ahí, una disculpa. Corrijo el signo, entonces tengo que el menos diferencial de u va a ser igual al seno de x por el diferencial de x. Tengo ahí entonces la u y tengo acá mi menos diferencial de u. Hago la sustitución y tengo la integral de menos diferencial de u sobre u. Saco el signo menos porque se ve muy feo ahí donde está. Entonces tengo menos la integral del diferencial de u sobre u. Y eso ya lo integro fácil y sencillo como menos logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Regreso a términos de x, recordando que escogimos como u el coseno de x. Entonces tengo menos logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x más c. Les recuerdo que por leyes de logaritmos, los coeficientes que multiplican un logaritmo los puedes acomodar como exponentes del argumento. Entonces yo aquí tenía un menos, que es un menos 1, lo puedo poner como exponente del coseno. Ese es un inverso, me plantea un inverso multiplicativo, o sea, no un inverso funcional. Entonces eso es el inverso multiplicativo del coseno, lo cual puedo escribir así. Entonces, logaritmo natural del valor absoluto de 1 sobre el coseno de x más c. Si recordamos que la secante de x es igual a 1 entre el coseno, pues yo puedo escribirlo así al final de cuentas. Logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x más c. ¡Tarán! Ahí está. Entonces, bueno, para que lo apunten y vayan haciendo o vayan incluyéndolo en sus formularios. La integral de la tangente de x diferencial de x es así. Logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x más c. ¿Sí? En la diapositiva anterior explicamos cómo se obtiene, cómo se deduce, pero finalmente ya lo pueden usar como una fórmula. Vamos a hacer esa integral. La integral de la secante de x por el diferencial de x. Y bueno, aquí sí me voy a jugar un as que traigo bajo la manga. Quiero primero que pensemos esta cosa. Imagínate que tenemos secante de x. Si esa secante de x yo la multiplico por 1, pues voy a obtener la misma secante de x, ¿no? O sea, porque pues, el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Entonces, secante de x por 1, pues es secante de x. Sin problema. ¿Qué pasaría si yo multiplico esta secante de x por una fracción? ¿Sí? Pero una fracción en la que ambas cantidades, la del numerador y la del denominador, fueran iguales. ¿Cuáles? No sé, las que sean, pero que fuera igual numerador que denominador. Bueno, finalmente, si son iguales numerador y denominador, se eliminan, eso es 1. Entonces, finalmente estoy multiplicando por 1.
y seguiría obteniendo la misma secante. ¿Ok? Sí, ¿no? Bueno, pues voy a multiplicar por una fracción, así que tenga igual numerador que denominador, pero no va a ser una fracción cualquiera, va a ser esta fracción. ¿Qué? Sí, fíjense muy bien y no se asusten, finalmente es la misma cantidad arriba que abajo. O sea, eso se eliminaría, daría 1, y al multiplicar 1 por la secante, pues sigo obteniendo la secante. O sea, no está pasando nada realmente. Pero voy a utilizar esa estrategia aquí, ¿sí? O sea, esa secante que tenía en el integrando del ejercicio original, la voy a multiplicar por toda esa fracción macabra. Ahora, esto no crean que se me ocurrió a mí, ¿eh? O sea, bueno, ahí está la sustitución. Tengo secante por toda esa fracción que es 1 a final de cuentas por el diferencial de x. Y como les decía hace un rato, a mí esto no se me ocurrió a mí, no lo inventé yo. Que le inventó este señor James Gregory, que vivió en esos años, ¿sí? Y bueno, me gusta mencionarlo, pues vale la pena darle honor a quien honor merece. Y pues vamos a continuar con nuestra estrategia. A ver, si yo multiplico el factor secante de afuera por el numerador, como debe de hacerse, pues tendría así, secante cuadrada de x más secante de x por tangente de x. Y ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa si derivo el denominador? O sea, ¿qué pasa si tomo el denominador, este denominador, secante de x más tangente de x, y lo derivo? Bueno, pues si yo derivo ese denominador, la derivada de la secante es secante por tangente y la derivada de la tangente es secante cuadrada. ¿Sí? Bueno, voy a invertir ahí los términos, digo también son conmutativos, o sea, no pasa nada. Y fíjense muy bien, ¡tarán! ¿Eh? ¿Qué hubo? Obtenemos el numerador, precisamente. ¿Sale? Entonces, bueno, pues tengo esa situación ahí y ya sé por dónde puedo escoger la u para hacer mi sustitución. Voy a escoger como u el denominador, que es secante de x más tangente de x. Mi diferencial de u pues va a ser la derivada de eso por diferencial de x. Va a ser secante cuadrada de x más secante de x por tangente de x por el diferencial de x. Y bueno, pues mi denominador es la u y todo mi numerador es diferencial de u. Hago la sustitución, me queda la integral de du sobre u. Eso se integra fácil y sencillo como logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Regreso a términos de x, recordando que había escogido como u secante de x más tangente de x. Y tengo que es igual al logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x. Bueno, logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x más la tangente de x más c. ¡Tarán! Y todo gracias a este señor James Gregory, ¿sí? Entonces, bueno, teníamos nuestro formulario que estábamos ampliando, ya habíamos deducido hace un par de diapositivas que la integral de la tangente de x por el diferencial de x resuelve como el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x más c. Y en la que acabamos de hacer la diapositiva anterior, resolvimos la integral de la secante de x por el diferencial de x y concluimos que eso es el logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x más c, el valor absoluto, ¿no? Bien, a ver, vamos a resolver esta. La integral de la tangente al cubo de x por el diferencial de x. Vamos a separarlo en factores de esa manera, tangente al cuadrado por tangente. Vamos a echar mano de esta identidad. Tangente cuadrada es igual a secante cuadrada menos 1. Entonces a tangente cuadrada la voy a cambiar por secante al cuadrado menos 1. Y voy a tener secante al cuadrado menos 1 por la tangente de x diferencial de x. Multiplico la tangente de afuera del paréntesis, la multiplico por cada uno de los términos del paréntesis y voy a tener la integral de tangente de x secante cuadrada de x menos tangente de x, todo eso por el diferencial de x. Y ahora fíjense bien, porque puedo integrarlo ya muy fácil y directo. Para el primer término, si tomo esa tangente como u, esto de aquí es un diferencial de u, o sea, puedo integrar eso como una potencia de tangente. Y bueno, ya hicimos varios ejemplos de esto al respecto, ya debería de serles un tanto intuitivo. Eso va a integrarse como tangente al cuadrado de x sobre 2.
¿Y qué pasa con este término, esta tangente de x? Bueno, pues eso lo acabamos de resolver hace un par de diapositivas, ¿no? O sea, nosotros habíamos concluido que la integral de la tangente de x por el diferencial de x era igual al logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x. Entonces, me va a quedar así, menos logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x más c. ¡Tarán! Vamos haciendo esta integral también, ¿no? La integral de la secante al cubo de x por el diferencial de x. Vamos a separar en factores de esa manera, secante por secante cuadrada. Y esta la voy a integrar por partes, porque también vale la pena recordar la integración por partes. Y les voy a dejar la liga de ese video también por si lo quieren consultar. Entonces, bueno, tenemos ahí lo de la vaca que viste de uniforme o el valiente soldado. Entonces tengo la integral de u por el diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Entonces vamos a escoger la u y el diferencial de b. Creo que debe de ser más o menos evidente por dónde debe de escogerse. Voy a escoger como u secante. Derivo para obtener el diferencial. Entonces mi diferencial de u va a ser secante de x tangente de x por diferencial de x. Y voy a escoger como diferencial de b la secante cuadrada de x por el diferencial de x. Integro para obtener la b. Y esa es directa, ¿no? La integral de secante cuadrada es tangente. Aplicamos la fórmula de integración por partes. Es u, secante de x, por b, que es tangente de x, menos la integral de la b por el diferencial de u. Entonces voy a tener menos la integral de la secante de x por la tangente al cuadrado de x diferencial de x. Ahí ya omití un pasito, ya hice las operaciones pertinentes. Y bueno, pues ahora hay que enfocarnos en resolver esta segunda integral. ¿Sale? Vamos a echar mano de esta identidad. Tangente cuadrada igual a secante cuadrada menos 1. Entonces voy a cambiar esa tangente cuadrada por secante cuadrada menos 1. Me va a quedar la integral de secante de x por, habiendo hecho el cambio, secante cuadrada de x menos 1 por el diferencial de x. Voy a multiplicar esa secante de afuera, ¿no? Entonces voy a tener secante al cubo de x menos la secante de x por el diferencial de x. Y bueno, aquí sí quiero que lo observen muy bien. Esta parte de aquí ya la resolvimos, ya habíamos incluso generado una fórmula, fue la del señor James Gregory, ¿no? Entonces yo sé que al integrar secante de x diferencial de x, eso se resuelve como logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x más la tangente de x. Entonces bueno, a ver, fíjense lo que hice ahí, o sea, integré digamos ese término. O sea, entonces tengo ahí su signo menos, logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más tangente de x, que resulta de integrar esta parte. Y dejé indicada la integral que no he resuelto, la de secante al cubo, ¿sí? Y bueno, voy a reescribir el ejercicio original desde el principio con todo lo que he ido resolviendo, ¿no? Mi ejercicio original me pedían calcular la integral de la secante al cubo de x por el diferencial de x. Obtuve una primera parte al integrar por partes que fue secante de x tangente de x y una segunda integral, ¿no? O sea, menos la integral de la secante de x por la tangente al cuadrado de x. Cuando resolví esa segunda integral, obtuve eso de ahí. Entonces tengo el menos de la fórmula, el menos es el menos que tenía desde acá, no lo perdamos de vista. Y esto es lo que obtuve de resolver la segunda integral. Menos logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x más la tangente de x, más la integral de la secante al cubo de x por el diferencial de x. Al aplicar este signo menos de afuera del paréntesis, voy a tener así. Entonces tengo que la integral de la secante al cubo por el diferencial de x es igual a secante de x tangente de x más este logaritmo menos la integral de la secante al cubo de x por diferencial de x. Si se fijan, y ya también lo habíamos manejado en otras lecciones, esta integral de aquí es igualita que la original. Entonces aquí está restando, la voy a pasar para el lado izquierdo sumando. Entonces tengo así. La integral de la secante al cubo más la integral de la secante al cubo es igual a la secante de x tangente de x más el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x más la tangente de x
más c, pero las c's las voy a dejar hasta el final. Sumo esas dos integrales del lado izquierdo, a ver, me regreso, o sea, esas dos integrales de este lado, las sumo, voy a tener 2 veces la integral de la secante al cubo de x por el diferencial de x es igual al tema de la derecha. Y bueno, pues ese 2 que está multiplicando a la integral, lo paso dividiendo y me queda así. ¡Tarán! Pues ahora sí, y bueno, ahí sí ya le puse la c al final, y ahí está. Este sí estuvo de terror. Ok, entonces si seguimos con el formulario este que estamos ampliando, ya teníamos ahí la fórmula para la integral de la tangente, para la integral de la secante. Hicimos también ahorita para la tangente al cubo, para la cual obtuvimos esa situación. Y recién hicimos también para la secante al cubo, para la cual obtenemos esta situación. Pues ya digo, en las diapositivas anteriores fue la deducción, fue cómo las deducimos, cómo las obtenemos. Pero bueno, pueden manejarlas ya como fórmulas, ¿ok? Y bueno, pues ya que estamos en esto, pues digo, hay otras identidades trigonométricas que podríamos utilizar, ¿eh? Sí, no se me agobien, ¿eh? O sea, digo, pues vale la pena que lo conozcan. Entonces, por ejemplo, tenemos esas, ¿no? Para productos de seno y coseno con diferentes ángulos, ¿no? Diferentes argumentos. Cualesquiera de esas, ahí tómenle una captura, tómenle nota, pues por si las llegan a necesitar. Y vamos a hacer nomás un ejemplo rápido, ¿no? O sea, si yo tengo la integral de seno de 4x por el coseno de 5x por el diferencial de x, bueno, insisto que hay varios ejercicios que pueden hacerse por diferentes estrategias, ¿no? A lo mejor valdría la pena hacerlo integrando por partes, pero me interesa que usemos las fórmulas que mostré en la diapositiva anterior. Entonces aquí voy a echar mano de esta identidad. El seno de a por el coseno de b es igual a 1/2 del seno de a menos b más el seno de a más b. Entonces, bueno, volteo al ejercicio original, pues eso sería la a y este 5x sería la b. Entonces, bueno, pues haciendo la sustitución al aplicar la identidad, pues va a tener 1/2 del seno de la diferencia de ángulos, 4x menos 5x, más el seno de la suma de ángulos, 4x más 5x. Todo eso por el diferencial de x. Hago las operaciones pertinentes y voy a tener la integral de 1/2 del seno de menos x más el seno de 9x por el diferencial de x. Eso es igual, saco el medio de la integral y tengo 1/2 por la integral del seno de menos x más el seno de 9x, todo eso por el diferencial de x. Y bueno, si bien ya puedo hacer la integración, vale la pena hacer un comentario, ¿no? O sea, vale la pena recordar que el seno de menos x es igual al menos seno de x, ¿sí? Porque se trata de una función impar. Por ahí también los invito a ver mi video que tengo al respecto de este tema. Y bueno, pues entonces lo reescribo así, haciendo esa corrección de signo. Entonces tengo 1/2 por la integral de menos seno de x más el seno de 9x por el diferencial de x. Y eso ya lo integro directo y sin escalas, ¿no? Entonces tengo 1/2 por el coseno de x menos el coseno de 9x entre 9 más c. ¡Tarán! Ahí está. Bueno, pues ahora sí que este video estuvo muy largo con muchos ejemplos. Yo les sugiero que lo vuelvan a ver y que pongan pausa en muchos puntos para que vean más o menos toda la operatoria. Espero por ahí no haber tenido un error, al menos no muy catastrófico con la operatoria. Pero bueno, la idea es que vieran cómo se aplica la estrategia, ¿no? De pronto hay textos que dan ciertas sugerencias, ¿no? De que son potencias pares, potencias impares, que son senos, cosenos, tangentes, etc. A mí no me gusta sugerirlas porque más bien prefiero que observen los ejercicios y que busquen ustedes la manera de cómo factorizar y cómo ir sustituyendo para que acomode, ¿sí? Bueno, pues espero que hayan disfrutado el video, que se hayan divertido tanto como yo y pues si hay alguna duda dejen un mensajito y la contestamos rápido, ¿vale? Gracias.